Amados hermanos y amigos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Aunque en toda nuestra vida encontramos retos y nos topamos con problemas que debemos resolver, no podemos negar que la pandemia y la obligada cuarentena le ha afectado a muchos, no solamente de manera física y económica, sino mental y espiritual. Por un lado, ahorita no es el tiempo de ser pusilánimes, pero tampoco es el tiempo de menospreciar a los que ya de por sí están desalentados. Tal vez alguno de ustedes acaba de decir, yo no quiero ser pusilánime. Y el que está a su lado le preguntó, ¿qué es pusilánime? Y usted le respondió, pues no sé, pero se oye muy feo. Ahora, esta palabra se encuentra en Deuteronomio capítulo 20, versículo 8. Deuteronomio capítulo 20, versículo 8, en la versión Reina Valera 1960. Deuteronomio 28. Vamos allá, a Deuteronomio 28, porque con ese versículo vamos a comenzar la lección de hoy que se titula De medrosos y pusilánimes a esforzados y valientes. Entonces, Deuteronomio 20, versículo 8 dice, y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Ahora, lo que acabamos de leer era una de las medidas que se implementaba en tiempo de guerra. A la hora de la batalla se les decía a los miedosos y a los cobardes que se regresaran a su casa para que no infectaran de su cobardía a los demás. Aún el día de hoy, ¿verdad? Una persona puede afectar los ánimos de manera o la manera de pensar o hasta el modo de vivir de los que están a su alrededor. En 1 Corintios 15:33, según la versión que usted tenga, dice, no erréis, las malas conversaciones o las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y Galatas 5:9 dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Hoy diríamos, una manzana podrida echa a perder el cesto. Pero en la guerra espiritual, hablando entre cristianos, entre hermanos en la fe, entre discípulos, entre miembros del cuerpo de Cristo y miembros de la familia de Dios, la medida que aplica a nosotros en tiempo de guerra, la cual es siempre, es lo opuesto. Es decir, al miembro de la iglesia que notamos que su fe anda decayendo, es al que más hay que ayudar, al que más hay que alentar, motivar, exhortar, animar y ayudar. Lamentablemente a veces se describe a la iglesia como el ejército en que en vez de ayudar a sus soldados caídos, ya de una vez le dan matarile, herilero. Hermanos, eso no debe ser así. Eso no lo hacen los valientes. Eso no lo hacen los esforzados. Al contrario, como los valientes de David, hasta arriesgaban su propia vida entrando en terreno enemigo con tal de salvar a uno de los suyos. Ahora, ¿qué no hizo eso el Señor Jesucristo por nosotros? Ya, no solo arriesgó su vida, entregó su vida y todavía ni aún cuando éramos de Él. Eso dice Romanos 5:6. Cuando aún éramos ¿qué? Débiles, dice ahí. ¿Y qué dice enseguida en Romanos capítulo 5, versículos 7 y 8? Romanos 5, 7 y 8. Dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Ahora, yo creo que ya todos se saben de memoria lo que dice Juan 3:16 acerca del amor de Dios hacia con nosotros. Pero ¿qué dice Primera de Juan 3:16? Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 16. Pues dice así, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, ¿verdad? Entonces, hermanos, en tiempo de guerra, en tiempo de pandemia, en tiempo de prueba de fuego, no dejemos a nadie atrás, no dejemos ningún soldado caído, que cuando pase la pandemia, contemos con toda la membresía y más. Ya, no es hora de poner nuestros moños y decir cosas como, pues al hermano yo ya le mandé el número de Zoom y ya sabrá él si se conecta. ¿Verdad? Pues antes de la pandemia
pues ni nos acercábamos a ellos. Se me hace cursi llamarles y preguntarles cómo están. No tengo su teléfono, vea. Hermano, si no tiene el teléfono de alguien, pregúntele a otro hermano o hermana de la iglesia que lo tenga, vea. Ahora, Romanos capítulo 12, versículo 10, Romanos 12, 10, dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Ahora, la palabra de Dios para todos lo dice de esta manera. Ténganse cariño unos a otros como hermanos, den preferencia a los demás y respétense unos a otros. Me gusta, vea, como dice al principio, ténganse cariño, vea, unos a otros como hermanos, vea. Pero si en vez de eso nos ponemos solo a señalar los errores de otro hermano y a criticarlos, aunque sea solo en nuestra mente, pues ¿cómo le voy a tener cariño al hermano? Y no se digan los delicados. Ay, es que los hermanos no me han llamado, no se preocupan por mí, no me visitan. Ah, sí, ¿y usted cuántas veces ha dado el ejemplo? Ay, no me pique la cresta. Y hablando de los que nada más se la pasan señalando a otro, ¿qué dice Gálatas capítulo 5, versículo 15? Gálatas 5, 15. Ahora, obviamente el contexto es más profundo de lo que voy a decir aquí, pero ¿qué dice el apóstol Pablo que le puede pasar a una congregación así? En Gálatas capítulo 5, versículo 15 dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Entonces, en vez de mordernos y consumirnos unos a otros, ¿qué hay que hacer? Amarnos, alentarnos, animarnos y apoyarnos. ¿Ya? Hablando de apoyarnos y ayudarnos, ¿qué dice Gálatas 6.2? Gálatas 6.2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Ahora, lo curioso es que ahí cerquita, en Gálatas 6.5, dice lo siguiente, en Gálatas 6.5, porque cada uno llevará su propia carga. Entonces, ¿qué es, verdad? ¿Debemos llevar nuestras propias cargas o sobrellevar las cargas de los otros? Hermanos, es que a la hora de estar delante del tribunal de Cristo, es que cada uno llevará su propia carga y dará cuenta de sus propias acciones, sean buenas o sean malas. Pero antes de llegar a la meta, déjenme decirles algo. Nos podemos ayudar, sí, nos podemos ayudar unos a otros a llegar a la meta y no se considera trampa el hecho de que yo ayude a otro hermano a que también llegue a la meta. Es más, no nada más no es trampa, es nuestro deber. ¿Ya? Entonces, por lo pronto, ¿ya? Es eso de sí ayudarnos unos a otros ¿ya? Con esas cargas. ¿ya? Entonces, en vez de hacerle fuchi al hermano que está así, manos, así de perderse y decirse, vuelve hacia su casa medroso y pusilánime, ¿ya? Tú la traes y no me la pegas, vea. A ver, 2 metros de distancia, 2 metros, vea, allá, allá. Vea, no, hermanos, en vez de hacer eso, nuestra motivación, intención y propósito siempre debe ser restaurar al hermano. Y no solo al que solo lo necesita unas palabras de aliento, sino también, vea, el que en su débil postura, en su débil situación, hasta cayó en algún pecado. En Gálatas capítulo 6, versículo 1 y 2, Gálatas 6, 1 y 2, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y es donde dice el versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces, mientras unos requieren solo de un aliento, otros además requieren de arrepentimiento. ¿Vea? Me gusta la frase, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hermanos, y es que es verdad lo que les voy a decir. En un extremo del espectro tenemos ¿vea? Al medroso y pusilánime. Es decir, al que a la hora de la prueba de fuego por la que estamos pasando, por ejemplo, le ha arrebatado su fe de una manera palpable, bien feo. Pero por el otro lado, hay quienes se ven bien esforzados y valientes, firmes en la fe, que no vemos que detrás de ellos en realidad algo los está consumiendo, algo les está erosionando su fe de poquito a poquito y de repente, ¡pum!, caen de sopetón. Y toda la iglesia, oh, se sorprende, porque lo veían fuerte y firme. En 1 Corintios 10:12, 1 Corintios 10:12, dice,
Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, ¿verdad? Entonces, no solamente los débiles necesitan palabras de aliento, sino también los hermanos que nos parecen más vigorosos y sólidos. Hebreos capítulo 10, versículo 24, Hebreos 10, 24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Ya? El mundo, hermanos, no cesa cada día de estimularnos al rencor y a las malas obras. Es por eso que nosotros ya no podemos detenernos ni un minuto de estimularnos, animarnos, alentarnos, motivarnos al amor y a las buenas obras. Hebreos capítulo 3, versículos 12 al 14. Hebreos 3, 12 al 14, fíjense lo que dice. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos, verá que es la palabra de eso de alentarse, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Esa confianza la que tuviste al principio, esa confianza con la que te bautizaste, esa confianza con la que decidiste cambiar tu vida, esa confianza con la que confesaste que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, con esa misma fe, confianza y esperanza del principio, a que así llegues al día final. Seamos como esos hermanos que son muy buenos para animar y darles palabras de aliento a los demás. Son tan buenos para exhortar en el Señor que hasta sus palabras de aliento llega hasta a motivar a los que ya están motivados. Un ejemplo de eso lo vemos en Hechos capítulo 11, versículo 21 al 24. Hechos 11, 21 al 24, que dice, y la mano del Señor estaba con ellos, con unos que estaban evangelizando en Antioquía, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Versículo 22. Luego llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé a que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, o sea, vio puras cosas buenas, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Se digan, o sea, veía todo súper bien, hasta se gozó y los animó, los exhortó a que permanecieran fieles al Señor. Entonces, animando a los que ya estaban animados, pero para que sigan adelante. Entonces dice el versículo 24, ya describiendo a Bernabé, cómo era él, y fíjense por qué, dice el versículo 24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Entonces uno puede ver, entonces hermanos, tal vez nadie aquí estemos en ese extremo malo de ser medrosos o pusilánime, que significa cobarde, pero tal vez haya que nos falte a nosotros de llegar a ser todavía esos esforzados y valientes. Y la gran diferencia lo hace que uno esté lleno del Espíritu Santo y de fe. En 1 Corintios capítulo 16, versículo 3, 1 Corintios 16, 3 dice, velad, estad siempre firmes, portaos varonilmente y esforzados. La versión Palabra de Dios para Todos lo dice de esta manera, manténganse alerta, dice, sigan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. ¿Y quién no se acordará de lo que Dios le dijo a Josué? En Josué capítulo 1, versículos 5 al 9. Vamos para allá. Josué 1, 5 al 9. Dice ahí, Josué 1, del 5 al 9. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Ahora, muy interesante lo que quiero decirles aquí. Ahí, si se fijan en el versículo 6, dice, esfuérzate y sé valiente. Y luego dice, porque qué es lo que va a suceder y cómo Dios les va a dar a ellos esa tierra. Pero el esfuérzate y sé valiente, es interesante que el versículo 7 es esforzarse y ser valiente. ¿Para qué? Entonces, fíjense lo que dice el versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Dice,
No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Sí, fija? O sea, es el ser valiente y esforzado para cumplir la voluntad de Dios. El versículo 8 continúa diciendo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero si se fijan, si uno se esfuerza, ¿a qué, verdad? A hacer la voluntad de Dios, y obviamente para hacer la voluntad de Dios hay que conocerla. Versículo 9 más, dice, perdón, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Algo, fíjense que este pasaje de la escritura me recuerda a algo que dice en Mateo 28, 18 al 20, hablando, ¿verdad? De qué, de guardar su palabra y de quién está con nosotros hasta siempre, ¿verdad? En Mateo 28, versículo 18 al 20. Ahí las palabras, está hablando de guardar las palabras de Moisés y todo eso porque estaban bajo el antiguo pacto. Ahora nosotros estamos bajo el nuevo pacto, bajo Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Mateo 28, 18 al 20? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, dice Jesús. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Verdad? Entonces, ya con esa fortaleza que el Señor nos da, el Señor Jesucristo, con paciencia y amor, alentemos a los decaídos. O como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14. Primera de Tesalonicenses 5, 14, que dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos, ¿verdad? Una escritura que me gusta que se menciona en Judas, versículo 22, lo voy a leer de la traducción en lenguaje actual, dice, ayuden con amor a los que no están del todo seguros de su salvación. Entonces, es bien importante a nosotros como hermanos, acuérdense, entre el cuerpo de Cristo, animarnos unos a otros, a los fuertes, a los débiles, a todos, de verdad. Es muy importante de que en este tiempo de prueba sigamos adelante y cuando termine todo esto, nos encontremos todos, que no falte nadie y hasta que haya más personas. Entonces, con esto terminamos y quiero decirle, vea, si alguien quiere escuchar lo que el Señor Jesucristo dijo, vea, de que usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y usted quiere hacerse un discípulo, usted quiere bautizarse, entonces lo invitamos a hacer eso, ¿verdad? Escuche el llamado de Dios y si no se ha bautizado, hágalo el día de hoy. Nada más nos da una llamadita a nosotros o al hermano que usted tenga ahí cerca de usted para que usted pueda obedecer el llamado de Dios. Gracias y Dios los bendiga. El hermano que tiene el himno de invitación tiene la palabra.